actores. Hola, saludos a todos. Hoy queremos presentarles un pequeño resumen del proceso de producción de nuestro cortometraje Un novato a la vista. Que, por cierto, si tú no lo has visto, pues ve a verlo primero porque vamos a hacerle spoiler un poco de la historia. Aunque no creo que tanto, ¿no? Porque no creo. Así que bueno, pero igual míralo si no lo has visto. Ahora, primero que todo y antes que nada, esto. Cálmate ya, es lo que se decía. Este proyecto lo he experimentado con una perspectiva y una realidad completamente diferente. Yo tenía la noción de que iba a ser demandante, pero no calculaba que sería tanto. Así que, bueno, entonces superó totalmente mis expectativas. Fue algo que demandó mucho trabajo, mucha organización, un flujo de trabajo bastante complejo, diría. ¿Qué vos estás haciendo ahí, Café? No voy de vacaciones. No puedo irte de vacaciones. Tenemos que filmar el... No, el cortometraje. Sí, el cortometraje. Sí. Y desde el cortometraje previo que habíamos hecho en el año 2020, ya comencé a aplicar algunas cosas que aprendí en aquella ocasión, que no las hice, pero que aprendí para un próximo proyecto, como por ejemplo ponerle fecha a todo y tener en cuenta la organización en general. ¿Quién viene qué día? ¿Qué vamos a necesitar en ese día? ¿Qué ángulos? ¿Qué escena? El desarrollo final del guión fue en el mes de marzo de 2021. Aunque el proyecto, la idea, yo ya la tenía hace unos 3 años atrás, que era para que fuese un teatro, que lo presentaríamos en la iglesia, pero al final no pasó nada y vino el tema de la pandemia, entonces y al final resultó que usé entonces para este cortometraje la idea. Entre preproducción, producción y postproducción ha sumado un total de 8 meses y ha sido distribuido de la siguiente manera. Fueron 2 domingos de preproducción, 5 domingos de rodaje, 2 sábados y un jueves. Pero me estaría olvidando algún día por ahí, pero bueno, lo que anoté. La preproducción... Opa, falló, va a salir. La preproducción entonces comenzó oficialmente el día 10 de abril de este año. Teníamos que limpiar el local. Estaba sucio, estaba lleno de cosas, de materiales, equipos que se utilizan en mercados, habían estanterías, muebles. En la lucha de sacar las manos. ¿Le gustó limpiar? Sí. Y así cuando querés tener una tarde productiva, mira, perfecto. Así que teníamos que barrer, teníamos que limpiar. Así, bueno, yo no hice mucho eso, yo estuve más mirando. Pero comenzamos la mudanza, comenzamos a llevar algunas cosas a más. Faltaron sillas, algunas mesitas, libros, carpetas, biblioratos, etcétera, etcétera. No sabíamos cómo íbamos a hacer las paredes del lugar. Queríamos usar las propias paredes del salón en sí, pero vimos que... habían tantas cosas que no podíamos quitarlas de ahí porque eran pesadas, eran enormes, que no eran nuestras, así que bueno. Pero pudimos consultar si podríamos usar esas cosas, así que sí, tuvimos permiso y al final habían paredes para montar ahí. Pudimos montar ahí las paredes, sin embargo faltó un pedazo, sí, faltó un pedazo, había un pedazo ahí que se veía. Ni siquiera pared tenemos, digo. No. Ese es nuestro sistema, nuestro contador no contó las paredes para poner falta paiseta. El 24 de abril tuvimos entonces un taller actoral en la parte de la mañana y en la parte de la tarde tuvimos un taller en la parte técnica, o sea que en la mañana con los actores y el desafío fue trabajar con gente diferente, con gente nueva, tanto en la parte actoral como en la parte técnica. Y así fue como entonces en este domingo tuvimos ese primer roce con las personas interesadas
en actuar. Claro que previamente a eso, ya 1 o 2 semanas antes, ya había entregado los guiones a estas personas para que fuesen estudiando y llegar preparados para ese día. Hicimos una lectura del guión en esa misma mañana y algunas pocas prácticas ya de algunas escenas. Infelizmente no pudimos practicar todo el guión. Mis planes eran tener por lo menos unos 2 domingos de taller para ensayar actuación y también ensayar las escenas. Lo mismo en la parte técnica. Así que sí, comenzamos un poco fuera de esquema ya porque no conseguimos cumplir con esta primera parte de tener 2 domingos de talleres. Ahora vamos a hablar entonces parte por parte acerca de los errores, de los aciertos en la parte de actuación, iluminación, en la parte de filmación, edición y en cada detalle. Vamos a comenzar hablando ahora entonces de la parte de la iluminación. Lo que nosotros creemos que fueron aciertos y errores. Mayormente hablaremos de errores. Bueno, uno de los primeros problemas que comenzamos a notar fue que el salón no tenía focos en la parte superior. No habían focos, así que comenzamos a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque la parte de la iluminación va a ser muy difícil. Tan solo tenemos los softboxes LED y teníamos también algunos reflectores de color amarillo. Pero sería muy poco dependiendo de las escenas, de los ángulos, para iluminar todo el lugar. Así que esa fue una de las dificultades que tuvimos. Llegamos a calcular que podríamos colocar algunos focos, ¿verdad? Solo que pensamos, ¿cómo vamos a pasar un alambre ahí encima? Ok, no sé. Pero al final ya dejamos eso y fuimos solamente con los softboxes y más las otras luces que teníamos para tratar de ir acomodando de a poco, ángulo a ángulo, aprovechando la luz del día también, de la tarde y así. Hay escenas en las que se nota un poco de sombras o muchas sombras o bastantes sombras. Hay otras partes que de repente la iluminación queda un poco diferente de un ángulo hacia otro. Experimentamos otra dificultad que fue que una de las escenas lo filmamos por la mañana, por la tarde. Y faltó filmar todavía algo de esa escena, no la habíamos concluido y tuvimos que filmar por la noche. Ya fue en el último día que teníamos disponible el salón. Se notó mucho la diferencia de iluminación y todo esto. Pero bueno, ahora hablemos también sobre la parte del audio. Porque el audio también tuvimos mucho desafío. Primeramente hablando de la acústica, del ambiente del salón. Había mucha reverberación. Y ya notábamos que teníamos que hacer algo para tratar de compensar eso con alguna tela, tal vez colgando tela por encima del salón. Sí, esa tela. Pero no vaya a arrugar el fondo, mi amigo. Con el audio yo ya había dicho que es uno de mis mayores desafíos hacer algo que suene bien. Mismo que hemos trabajado con un equipo separado para que trabajasen por el audio, pero no fue fácil. Hubo momentos que tuvimos problemas con la captación, que había alguna interferencia, algunos chasquidos. Por primera vez utilizamos una consola juntamente a la grabadora de audio, que sí nos ha dado más posibilidades de controlar los niveles y todo eso. Hola. Sí. A ver. Probando. Varias personas pasaron por la pértiga y que teníamos que mostrarle cómo usar la herramienta, el equipo. Y daba gusto ver a gente nueva usando los equipos de iluminación, de audio y todo. En cuanto a la filmación, de mi parte lo más complicado fue mantenerse fiel a lo que era el storyboard, a los ángulos que estaban planificados, porque teníamos, ¿cuántas cámaras? ¿Tres cámaras? ¿4 cámaras? Yo me pensé por un lado que sí, es bueno cuanto más ángulos tenía, yo decía que cuanto más ángulos mejor para mí porque así tengo más posibilidades caso alguna cosa salga mal. La diferencia es que eran de calidades diferentes estas cámaras y con tantos ángulos era muy fácil romper la continuidad y de repente la persona que estaba mirando el contenido se preguntaba, ¿qué pasó? ¿De qué lado está viniendo? ¿A qué lado se está yendo? Ángulos así que quedaron medio raros, ¿no?
Entonces teníamos como 3 o 4 cámaras que estaban de un lado para otro y ángulos de aquí para allá y fue difícil mantener la continuidad. Y también otra cosa que intentamos aplicar fue tener un continuista con nosotros, tener una persona que se encargase de ver, mantener las vestimentas, mantener todo en la misma forma. Si alguien tenía anteojo, que mantuviese su anteojo en las escenas que correspondía y que cuando no tuviese, que tuviese. Pero lo que pasó mucho es que hubo ese corte que de repente de un ángulo a otro que se filmó en un día y en otro día que la persona estaba con anteojos y de repente en la otra, siguiendo la escena pero filmada en otro día, la persona estaba sin anteojos o estaba con una chaqueta de un color y de repente con la de otro color. Que bueno, tenemos la escena más específica de la escena del patrón, como podrán ver en esta parte. Y sí, entonces intentamos aplicar este continuista, pero cuando las cosas comenzaron a requerir más de mi parte, comenzaron a quedar más demandantes, ya medio que me perdí de eso y llegamos a olvidarnos de ese tema, así que no prestamos mucha atención a ciertas cosas. Sí, tratábamos de recordar ¿Quién estaba? ¿Con cuál mano agarraste tal cosa? ¿Estabas con anteojos? ¿Con la chaqueta cuál? así tratábamos de recordar más o menos algunas cosas, pero otros detalles se nos escaparon un poco. En cuanto al rodaje, en cuanto a la filmación, una dificultad que experimenté también fue que en cada parte comenzaron a solicitarme cosas, en la parte de las cámaras, de la iluminación, del audio, de la actuación. Comenzaron a preguntarme, ¡hey! ¿Cuándo es la hora que tengo que entrar? Ya es mi hora de entrar a esa escena. ¡Hey! ¿Qué hago con esta luz aquí? ¡Hey! ¿Esta cámara está bien de este lado? Oye, ¿puedo irme al baño? Oye, ya es hora de comer. Dar respuesta a todo eso comenzó a mezclarse todo en mi cabeza y comencé a perderme más y comencé a aflojar en algunos puntos, especialmente en la parte de la continuidad. Bueno, vamos a hablar de la actuación entonces. La actuación fue otro desafío porque de mi parte que estaba dirigiendo, he notado que a partir de los videos tras las cámaras veía que algo que no me daba cuenta en el momento, que la gente me preguntaba ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? Y me daba cuenta yo mirando ahí los videos detrás de las cámaras que a veces me perdía, no sabía cómo dar una guía específica que fuese clara, que fuese objetiva. En el primero entonces vos estás sentada trabajando en el mismo video. Fue un desafío nuevo en el sentido de estar trabajando con gente nueva. Porque ya tengo experiencia con la gente que hacíamos otros videos, otros cortometrajes, sketches y lo que fuese. Pero esto fue nuevo, trabajar con gente diferente, hacerlas entender lo que tienen que hacer. Fue muy interesante, divertido, difícil, desafiante. Pero sí, se ha podido llegar hasta cierto punto. En algunas partes la actuación quedó muy, de repente, cuadrada. No. Es que más falso quedó. Hacemos una arma ahí. En otras partes quedó muy bien. En rasgos generales, la actuación, ese fue el desafío. Como era trabajar con gente nueva, era tratar de enseñarles, pasarles la idea y que esta gente pudiera disfrutar de este momento. Sea si la actuación quedó o no de la forma que se esperaba, pero lo que valió fue la experiencia para cada apartado. Y al término de todo, otra vez comenzamos a filmar un poco apurados ya para tratar de liberar el local allá. Y después también nos fuimos a filmar en otro local las escenas del patrón. Y sí, entonces concluimos allí filmando todo también, esas escenas. Y entonces ahora llegamos a la parte final, la edición. Y sí hubo, yo diría, aciertos y errores, muchos errores en la edición. Por ejemplo, el tratar de mantener la fluidez al construir la historia, al hacer los cortes en la edición. Como ha superado mi expectativa, yo calculaba 9 a 15 minutos de cortometraje. Ver que ya tenía 30 minutos, yo pensé, ¿cómo voy a hacer que la gente que se quede prendida mirando? Porque 30 minutos es mucho. Entonces yo me asusté y yo pensé, ay, ¿cómo hago? Y fue difícil. Traté de
ponerle muchas ahí las melodías, y ya comenzaba a pensar, están muy repetidas mis melodías de fondo, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Fue trabajoso y luché mucho con el audio, con las partes donde fallaron el audio, donde tuve que usar solamente el audio de las cámaras. También la mezcla de los colores, encontré cierta dificultad para ajustar todo, para que todo pareciese una sola escena o un solo día y el día siguiente con un tono un poquito más diferente. Tratar de darle ese aspecto de que el día de trabajo comienza y concluye. Intenté aplicar directamente esto en la edición ahí, jugando con los colores. Algunas cosas salieron bien, otras ni tanto. Había una de las escenas donde comenzaba a amanecer y sencillamente lo que hice fue, bueno, tirarle ahí un efecto de que de a poco iba apareciendo los colores de más oscuro a más claro, de más oscuro, más claro, más claro, más claro. También otra cosa que intenté hacer en la edición, solucionar, era que nuestras paredes que montamos, bueno, nuestros personajes eran altos, pues, y se veían todas nuestras paredes cuando estaban parados y quedaba feo, sinceramente quedaba feo. E intenté en la edición hacerles unas paredes ahí, pero como no tengo experiencia todavía en hacer efectos, mismo que no sea tan difícil hacer esos efectos, pero no quise llegar a hacer algo muy mediocre, así que lo dejé, voy a ir practicando para otros proyectos. También escenas que fueron filmadas y que quedaron así muy temblorosas. Son rasgos generales de que me enfrenté en la edición en general, tratando de agarrar las mejores tomas, juntar las mejores tomas, cuidar los colores, cuidar los cortes, cuidar la continuidad de la historia, cuidar la fluidez de la historia a través de las melodías, de las emociones que estaban expresando los que están actuando. Entonces esto fue el proceso de la edición. Y ahora si me preguntáis ahora si ha valido la pena haber trabajado 8 meses, claro, con sus interrupciones de por medio, pero si ha valido la pena trabajar para un cortometraje de 30 minutos que tiene muchos errores y algunos aciertos, la respuesta es que sí, ha valido la pena. Y como ya había dicho en un otro video, nosotros queremos trabajar con esto, queremos ir mejorando, queremos ir aprendiendo, queremos ir trabajando con más nueva gente, con gente que tenga y que no tenga experiencia, no importa, porque esto queremos incentivar el arte en nuestra ciudad, queremos nosotros aprender más, yo aprender más a trabajar con eso, aprender a hacer contenido mejor y que otra gente pueda tener la oportunidad de actuar, de trabajar con la parte técnica en la producción de cortometrajes. Entonces, con esto nos quedamos por esta vez y vamos a trabajar ya dentro de poco seriamente en un nuevo cortometraje. Muchas gracias por todo y gracias por el apoyo. Y... Oye, amigo, ¿dónde estás ahora? No, pero ya falta poquito. Bueno, gente, entonces, cuídense todos. Nos vamos de vacaciones. Vacaciones. Está loco, no me dejaste ni terminar tranquilo el video. ¡Ay! ¡Ah! Chao, gente. Chao. ¡Ah! 56 minutos. Elijah. En el informativo de hoy informamos que los marinos se quejan de polvo en alto mar. También hablaremos sobre el regreso de los que no se fueron. Antes de cerrar todo, poner por dentro y